Hola amigos, tenemos hoy con nosotros en este programa de En Perspectiva a un madrileño, Alfonso Carrascosa. Él es doctor en Ciencias Biológicas, es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde hace bastantes años está dedicado ahora a la investigación en historia y documentación de las ciencias naturales en España. Coordina el grupo de historia de la microbiología española, de la Sociedad Española de Microbiología. Es decir, que aparte de científico y estudioso, es una persona muy emblemática para nuestro país, porque ser científico tantos años del CSIC no es algo sin importancia. Y a eso nos vamos a referir un poco. Nos gustaría que nos introdujeras a contarnos qué es el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque tiene una historia muy interesante. Adelante. Bueno, yo lo primero que quería decir es que estoy muy agradecido porque hayáis contactado conmigo y me siento muy honrado. Y la causa fundamental es que en asuntos de conciliación ciencia-fe, pues no abunda la gente que tiene interés. Y yo creo que esto es un problema porque tiene muchísimo interés hablar de la conciliación ciencia-fe por la situación actual que vivimos, en la que predomina mediática y culturalmente un discurso laicista, o sea, como que excluyente del aspecto religioso de la vida, absolutamente imprescindible para el ser humano, que está haciendo tanto daño. Entonces voy al asunto, para no perderme, ¿no? Sí, en Me primer lugar, preguntabais lo del por... CSIC. Sí, me preguntabais por el CSIC. Vamos a ver, si hay un ejemplo claro, en el mundo de nación en la cual la conciliación ciencia y fe se ha dado, ese es España. Si hay dentro de España una institución que con absoluta rotundidad manifiesta esa conciliación en pleno siglo XX, ese es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Por qué? Porque el Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue fundado por José Ibáñez Martín, de la Asociación Católica de Propagandistas, y por José María Albareda Herrera, sacerdote del Opus Dei. Y además, porque quienes le ayudaron a fundarlo, que fueron 3 vicepresidentes fundadores, Antonio de Gregorio Rocasolano era también de la Asociación Católica de Propagandistas, Miguel Asín Palacios era cura católico, y con eso basta ya dar más coordenadas, y Juan Marcilla Arrazola, que fue una persona que sufrió detención por personas pertenecientes al Frente Popular, pasó una checa, salió de allí milagrosamente y era una persona absolutamente convencida de sus creencias católicas, ¿no? Entonces, yo sin ánimo de soliviantar sobre cuestiones políticas, yo lo que quería decir es que ese es el origen de esta institución. Y esta institución, y con esto termino esta primera intervención, pues resulta ser el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la tercera institución pública en importancia de Europa, la 7ª institución pública en importancia científica del mundo, y por lo tanto pienso yo que es un asunto poco conocido, pero interesante para, nos sintamos los católicos satisfechos de lo que hemos hecho en pleno siglo XX español, porque insisto, y termino, la ciencia y la fe, si hay una nación en la cual se demuestra la conciliación absoluta de ambos aspectos, es en España. Y hoy en día, en el CSIC, ¿sigue habiendo esa conciliación o de alguna manera la ideología que se nos impone también se nota allí? La ideología que se nos impone se nota absolutamente. Fíjate que cuando el CSIC se funda, la mayor parte de los institutos o centros de investigación que se fundan, porque no existían en España, llevan el nombre de un científico católico. A día de hoy, de eso no queda nada. Te voy a poner un ejemplo. El Instituto de Química Física Antonio de Gregorio Rocasolano, que os acabo de decir que era de la Asociación Católica de Propagandistas, hoy
es de los pocos reductos de esa época fundacional en la cual a cada centro de investigación se le ponía un nombre de científico católico, de los pocos que quedan en los cuales queda algún atisbo de ese origen, y es que hoy se llama Instituto de Química Física Rocasolano, y le llaman el ROCA. Pero el primer instituto de investigación científica en el mundo, escuchad bien, que se fundó en el CSIC, ya ha desaparecido. Así como el originario de historia, y así como tantos que están ahora siendo rebautizados para romper la posibilidad de que las nuevas generaciones, simplemente bicheando en Internet, vean que las personas a las cuales estaban dedicadas esos institutos en la época fundacional eran eminentes católicos y además algunos de ellos curas. Claro, es que la influencia es muy grande, pero Sí. de todas maneras, aunque el peso del CSIC ha sido grande en España, yo creo que en casi todas las provincias ha habido, ¿no?, CSIC, que curiosamente no es conocido lo que nos estás aclarando esta tarde, que sus fundadores eran católicos, que además a un nivel que me imagino, tú nos cuentas, que surge de la importancia que para un católico tiene la ciencia y tiene el desarrollo máximo de los talentos de cada persona, ¿no? Me gustaría que nos profundizaras en ese sentido también. Esa limpieza del buscar la ciencia dentro de que tú eres católico, en relación con la fe también. Sí, mirad, a mi modo de ver y en mi opinión, y yo estoy hablando con vosotras a título personal, digo esto porque luego todas estas filmaciones, aunque sorprenda lo que voy a decir, son analizadas por personas que intentan, de algún modo, relativizar lo que podamos decir personas como yo. Me estoy refiriendo concretamente al hecho de que yo estoy hablando a título personal. Yo soy un científico del CSIC en activo, pero yo no estoy representando aquí la opinión mayoritaria de mi institución, lo tengo que decir claramente, para poder decir a continuación lo que voy a decir, para poder así desvincular a mi institución de lo que yo digo. Yo lo digo a título personal, yo no estoy aquí en representación del CSIC. Pero esto que tú comentabas es interesante porque hay un proceso que ya el Concilio Vaticano II definió con bastante precisión, mixto de desacralización, descristianización y crisis de fe, que ha llevado a algo que a mí me gusta mucho repetir, y es no a que los científicos perdamos la fe porque hacemos investigación, sino a que cada vez son más ateos los que hacen carrera científica. Esto, si nos retrotraemos unos siglos, era imposible. Era imposible porque el desarrollo científico en España y en el Occidente era básicamente amparado y potenciado por la Iglesia Católica como institución. Y además, la inmensa mayoría, por no decir la práctica totalidad de los científicos relevantes, eran católicos. Cuando se produce el cisma, bueno, pues resulta que en la Iglesia protestante ocurre lo mismo. Los más importantes científicos, te voy a decir algún nombre, Newton, Kepler, ¿te suenan? Pues son personas absolutamente creyentes que no solo escriben de física, escriben también de teología. Por la contraparte católica, Nicolás Copérnico era un cura polaco. Este fue el primero que dijo que la Tierra no era el centro del sistema solar. Un cura católico. Y Galileo era un hombre que tuvo hijas monjas. Es decir, o sea, que estamos hablando de algo que, a ver, y termino esta contestación, porque es muy interesante esto que me habéis preguntado, en el sentido de que la gente tome conciencia de que cuando la historia de la ciencia se cuenta, en la actualidad, hay una intencionada poda del aspecto religioso. Y quiero decir que si alguien accede a la biografía de un científico famoso, si es que hay noticia de que fuera católico o católico practicante, eso no se dice. Interesante. Vosotras apuntabais, no sabíamos que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tenía estos orígenes. Fijaros que hay un cura que lo funda. ¿Por qué? Por lo mismo, porque todo eso se poda. ¿Por qué? Porque hay una intención ideológica
equivocada, pero es que la hay y hay que decirlo. Se poda sistemáticamente el aspecto religioso de las personas que hacemos ciencia. ¿Entendéis? Entonces esto es interesante tenerlo. Y como español es muy interesante decir que si hay una nación, insisto, que demuestra que la ciencia y la fe son compatibles, es la historia de la Iglesia española. Es que somos una nación que tiene una relevancia internacional, aparte por el descubrimiento de América, enorme. Y es porque en pleno siglo XX, la institución científica pública más importante que se funda en el mundo, en la cual se conjugan ciencia y fe, es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hasta el extremo, os diré, de que en el, creo, 70 aniversario de la fundación del CSIC, yo escribí un artículo dando noticia de esto al Observatorio Romano y me lo publicaron. El Observatorio Romano. Se quedaron alucinados. Dijeron, pero bueno, es posible. Claro, que no se sabe. Y una pregunta, si ahora mismo la mayoría de los científicos son ateos y no se fomenta tampoco que haya unión entre ciencia y fe, ¿esto deriva también en un mal conocimiento de la ciencia o una mala orientación de la ciencia? Porque yo entiendo que cuando un hombre vive su fe, entiende también sus orígenes y se entiende a él como hombre y tiene unos valores. Y cuando uno se desliga, también se desliga de su naturaleza. Entonces, ¿qué consecuencias se van viendo ahora en el mundo práctico? Pues imagínate. La ley de la eutanasia, la ley del aborto, la amparan científicos que no tienen fe. Eso significa que cuando uno pierde la fe, pierde la capacidad de ver la realidad tal como es. La ideología de género ahí está, no ven la realidad. Se creen que la realidad es lo que sienten. La biología la están arrasando. O sea, la están arrasando, porque dicen que la sexualidad es una cosa, no sé cómo, es que no sé qué palabra utilizar para no ser ofensivo, pero sinceramente yo como biólogo, o sea, me siento atacado por estos colectivos que fomentan la ideología de género. Nos están anulando. Pero es que esto no lo digo solamente yo. El feminismo militante, ateo materialista, también está en contra de estas ideologías que hacen prevalecer el sentimiento y son incapaces de ver la realidad. Entonces tú decías, ¿qué le pasa a un científico cuando pierde la fe? Pues que está seriamente limitado para ver la realidad. Y empieza a decir cosas tales como la muerte digna, que a las personas que no quieran vivir hay que ayudarlas a morir, cuando hay una obligación legal del socorro debido. Es decir, que significa que si tú a una persona que se va a morir no la ayudas, te pueden meter en la cárcel. Y nos están vendiendo la moto al mismo tiempo, amparado por científicos ateos, de que la vida termina cuando decida la persona. Pero vamos a ver. Pero eso ¿desde cuándo? Y no digamos el tema del aborto. O sea, el tema del aborto es una cosa que yo... en fin, yo, por supuesto, como vosotras y como cualquiera que tenga un poco uso de razón, rezo mucho por él, porque es, o sea, la persona humana empieza siendo unicelular. Pero es que esto es de primero de GB. Donde hay un cuerpo hay una persona. Por lo tanto, todas estas paparruchas de que cuando hay una célula no hay persona y tal, esto son cuestiones ideológicas que fomentan científicos que han perdido la fe. Y con esto creo que contesto a tu pregunta de qué le pasa a un científico cuando pierde la fe. Pues que pierde el norte. Bueno, pero me choca que un científico, yo pienso que tendría que ser una persona seria, simplemente por honestidad y por querer ser bueno en tu materia, ¿no? En lo que es tu pasión, ¿no? Porque un científico no es fácil llegar a serlo, tiene que ser por méritos. Bueno, no sé hoy si llega a tener muchos méritos, pero bueno. Dificilísimo. ¿Cómo se puede llegar a esa distorsión de lo que es, de la verdad? No me cuadra. ¿Cómo lo justifican? Yo lo justifico volviendo a situarnos en el Concilio Vaticano II. Hay una cuestión que es muy candente y muy de actualidad. Uno cree que cuando pierde la fe
por así decirlo, se libera de algo y no se da cuenta de que se esclaviza. Entonces, pues esa es la cuestión fundamental, o sea, el nudo gordiano está ahí. Esta suerte de autonomía moral, que viene desde los primeros padres, está en el libro del Génesis perfectamente descrita. Yo decido lo que está bien y lo que está mal, y me olvido de que yo no me he hecho a mí mismo y por lo tanto debe haber alguien que me ha hecho, y como ocurre con las lavadoras. O sea, los libros de instrucciones de cómo usar esa lavadora para que no te haga daño, ¿quién los hace? ¿La lavadora o el fabricante? Los hace el fabricante. O sea, ha ocurrido con la especie humana en una dimensión creciente que nos creemos que somos capaces de definirnos a nosotros mismos, de darnos sentido a nosotros mismos sin referencia a Dios. Y esto es un proceso. Lamentablemente tengo que decir que es un proceso que está en marcha y que tiene unas consecuencias visibles que consisten en la apostasía de tantas naciones y de tanta gente, y que va a seguir, pero quedamos algunos a los cuales, que no tenemos tampoco mérito especial, se nos ha sido dado el poder plantear estas cosas y hacer estas reflexiones que estamos haciendo, ¿no? Es un proceso que tiene bastante más de espiritual que de otra cosa. Es bastante más profundo el por qué se está perdiendo la fe y por qué los científicos están perdiendo la fe, como la masa poblacional, que algo tan simplista como que es que estamos abandonando cuestiones ancestrales. ¿Cómo se puede decir que estamos abandonando cuestiones ancestrales cuando estamos volviendo a los tiempos sirios y babilónicos, donde había un reconocimiento público de ciertas orientaciones sexuales equivocadas? O sea, ¿cómo se puede llamar a eso moderno? Es que es una cosa alucinante. O sea, cuando un hombre se desliga de Dios, ¿qué ocurre? Pues que culpa a los demás de lo que le está pasando. Esto es lo que hace Adán. Dice, la mujer que me diste es la que me ha engañado. Pero es que vas a la mujer y dice, no, el fruto, ese que había ahí, ¿quién lo puso? Tú, ¿no? Pues la culpa es tuya. Y si tú has hecho que ocurra esto, es que no existes. Esto es un poco la dinámica. Y esto le pasa a los científicos, a los no científicos y a todo el mundo. La pérdida del sentido, la pérdida del norte, la pérdida de la vida. O sea, no sabemos explicar bien las cosas, porque las cosas tienen un componente no materialista, que es el quid de la cuestión. ¿Entiendes? Y en ese sentido, ¿qué ocurre? Que cuando hay un científico como yo y como tantos, o aunque seamos minoría, pero los hay, profesamos, o sea, conjugamos en nuestra persona la ciencia y la fe, nos damos cuenta del dislate, pero no por una cuestión de que queramos imponer a nadie lo que pensamos, sino porque experimentamos que es compatible. Experimentamos que si Dios ha querido hacer la creación en vez de en un instante cambiando unas especies por otras, que es lo que algunos llaman evolución, pues a nosotros nos da igual, eso no nos produce ningún problema. A mí nunca me ha producido ningún problema la teoría de la evolución. Otra cosa distinta es la interpretación ideológica de la teoría de la evolución. Eso ya sí puede ir en contra de la fe. Pero el hecho de la evolución a mí no me produce ningún problema. Nunca me lo ha producido. Hay gente que cree que es que demuestra que Dios no existe. Tú imagínate, hay gente que cree que la materia es capaz de autoorganizarse. Hay gente que cree que la razón proviene del caos. Tú no me dirás a mí que eso no es la verdadera locura. Pues ahí se llega cuando uno hace algo tan simple y tan sencillo y tan aparentemente liberador como decir Dios no existe. Pues hay un proceso. Y en ese proceso estamos inmersos. Y en ese proceso está inmersa la ciencia. También es verdad que no todos los científicos son ateos o materialistas, sino que hay algunos que incluso, sobre todo en la física, quedan sobrecogidos y asombrados por el misterio. Y gracias a Dios también hay conversiones de científicos. Me está viniendo ahora a la cabeza, según os hablo, Alexis Carrel, que era un médico ateo
que resulta que le invitaron a acompañar a una peregrinación a Lourdes. Porque en Lourdes, el Buró Medical de Lourdes, invita a médicos ateos a que sean los que certifiquen que lo que allí ha ocurrido no tiene explicación científica. Me refiero a las curaciones. Alexis Carrel presenció la curación de una mujer en un estado de tuberculosis ósea terminal. Un médico ateo francés que acompañó a una peregrinación a Lourdes. Y dio la casualidad de que una mujer se metió en el agua en Lourdes y salió curada. El Espíritu Santo ayudó a este hombre a descubrir la existencia de Dios. Y cuando volvió a la universidad, lo dijo. Le expulsaron inmediatamente. Pero, no se arredró y pidió una beca para investigar. Y le dio una beca a la Fundación Rockefeller en Estados Unidos. Y allí se fue. Este señor acabó siendo Premio Nobel de Medicina. Porque diseñó el sistema de operación de los vasos sanguíneos para evitar la coagulación. Alexis Carrel. Todo esto lo podéis ver en internet. Una conversión viendo un milagro. De un médico ateo. Estas cosas siguen ocurriendo. Demos gracias a Dios. Pues ya nos queda el tiempo. María, si tú le quieres preguntar la última pregunta. Es que tengo muchísimas, yo ¿verdad? creo que no. Es que se nos ha escapado volando. Pues si quieres, eso, ánimo a preguntar la última pregunta. A ver si con 3 minutillos. Pues quizás más que preguntar, ahora que le va a haber mucha gente del mundo entero, de Latinoamérica, ¿qué le diría, por ejemplo, a gente joven que quieren ser científicos? O simplemente, si ahora pudiera hablar con mucha gente, ¿qué les diría para animarles y para centrarles? Un poco, ¿qué mensaje querría decir? Pues yo arrancaría de mi propia experiencia. Yo no soy un científico vocacional. ¿Y esto qué significa? Que yo no adoro la ciencia, ni la idolatro. Para mí, hacer investigación científica es un modo de ganarme el pan con el sudor de mi frente. Por encima de la ciencia está Dios. Y no se le va a sustituir, es insustituible. El anhelo de conocimiento que tiene el ser humano, se lo ha puesto Dios en su corazón para que le encuentre a Él. Y como dice San Agustín, yo te buscaba fuera y estabas dentro. Interesante, ¿eh? Estoy hablando de un aspecto que los materialistas se pierden. Y en el pecado llevan la penitencia. Con perdón, ¿eh? Con todo cariño lo digo. Lo importante es lo que no se ve. Hay de aquel que llega al convencimiento de que lo único que existe es lo que se ve. Pobrecito. Pobrecito lo que se está perdiendo. Y ya no hablo del cielo, ya no hablo del amor de Dios, ya no hablo de la victoria de Jesucristo sobre la muerte, ni del Espíritu Santo. Hablo del amor, de la música, del arte. ¿Cómo lo explica? ¿Se va a privar de eso? Está muerto. Está muerto aquel que crea que la vida se sostiene por sí misma, que ha aparecido sola. Hay gente que está tan sumamente... O sea, yo el otro día asistí a una conferencia de un experto en astrobiología y si le hubierais oído hablar de la ilusión que le hacía encontrar vida en otros planetas, simple y llanamente por el hecho de, a continuación, añadir, ¿lo veis como Dios no existe? A mí me dio profunda pena. Pero tenemos que continuar, tenemos que seguir, tenéis que seguir haciendo esta labor y dando testimonio, porque lo importante es pasar la fe a la próxima generación. A mí me quedan 2 pelados, a vosotras 5. Entonces es que es igual. Tenemos que seguir trabajando para que la acción del Espíritu Santo llegue a la próxima generación, porque esto va de esto, o sea, nada más. Esto va de seguir y seguir y seguir. Si son capaces, o sea, yo lo que les diría, y ya termino, volviendo a la pregunta que me has hecho, a las personas
para animarlas a hacer actividad científica, sinceramente quieres que te diga lo que es, que se conviertan y jamás idolatren la ciencia. Porque estamos en un periodo en el cual la ciencia está absolutamente sobrevalorada e idolatrada. Y donde ya no hay curas, ahora están los científicos, y la gente sigue a los científicos. Cuando no saben que son absolutos especialistas y que no tienen ni idea de nada, no nos enseñan filosofía, no nos enseñan nada en las universidades, más que cuestiones atinentes a nuestra especialidad. Somos borricos auténticos, con patas. Te lo digo en serio. No es el científico renacentista que sabía de todo. ¿Qué va, qué va? No sabemos de nada más que de lo nuestro. Y le pones un micrófono a un científico que habla en una televisión y la gente le sigue. Esto es producto de que la sociedad ha abandonado a Dios. Pero ¿cómo se te ocurre seguir a un científico que está dando su opinión? Yo estoy hablando de mi experiencia. Por eso, cuando me propusisteis hablar con vosotras, accedí. Porque yo hablo de mi experiencia. A mí lo que me da la vida no es la ciencia. Ni creo que le dé la vida a nadie. Es cierto que te la puede prolongar un poquito. Sí, es verdad. O sea, para eso estamos, ¿no? Pero la vida la da Dios. ¿Entiendes? Y la vida eterna la ha ganado Jesucristo para todos. Y es gratis. Es gratis. No hay que ser bueno para que Dios te ame. Dios te ama aunque no seas bueno. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Tener esa experiencia, que es la experiencia de la Virgen María. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo es posible si yo no conozco varón? ¿Pero cómo me voy a quedar embarazada? Y dice, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pues eso es lo que ocurre si hay alguien que escuchando esta entrevista se le despierte la posibilidad de aceptar que puede tener fe, porque la fe es un regalo de Dios. Y en mí así vive, como un regalo de Dios. Pues se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Animamos a los científicos de vocación o que no pierdan este norte que nos ha dicho hoy en este programa. Alfonso, el norte es la verdad, hay que buscar la verdad en la ciencia, en todos los ámbitos, y la verdad es Dios. Entonces eso es fundamental. Y qué bien, claro, es el único que se merece toda alabanza. Lo demás, el científico es una opinión. Pues con esas cosas claras del norte, cada uno en su sitio, la investigación será mucho mejor siempre y el científico de más nivel. Pues hasta el próximo programa. Muchísimas gracias.